Desde tiempos inmemoriales, el pueblo saharaui fue un pueblo rural, activo, pero llegaron los europeos y se repartieron la zona en diferentes colonias. Los saharauis se asentaron en la parte más occidental del norte de África. En 1884, España colonizó el Sáhara Occidental. La zona pasó a depender totalmente del gobierno de Madrid. En 1970 empezaron los problemas serios, enfrentamientos sociales, revueltas. El 10 de mayo de 1973 nació el Frente Polisario con un claro objetivo: conseguir la independencia del Sáhara Occidental y crear un Estado gobernado por ellos, los saharauis, únicos dueños legítimos de la zona. Pero Marruecos también reclamó la soberanía del territorio y, a pesar de que el Tribunal de la Haya rechazó su reivindicación, mediante negociaciones secretas se firmó el acuerdo tripartito de Madrid. El gobierno español se reservaría la soberanía del Sáhara y la administración quedaría en manos de Marruecos y Mauritania. 1975 fue un año clave. Franco estaba agonizando. El 6 de noviembre, Hassan II, rey de Marruecos, organizó la famosa marcha. 300.000 civiles marroquíes entraron en el Sáhara Occidental sin que nadie les detuviera, mientras los ejércitos de Marruecos y Mauritania invadieron la zona por el norte y por el sur. Los saharauis se vieron obligados al éxodo a través del desierto, huyendo de la barbarie. El 26 de febrero de 1976, España retiró definitivamente todos sus efectivos militares de la zona, y al día siguiente, 27 de febrero, el Frente Polisario proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática, pero tuvieron que seguir luchando y viviendo. Y en junio del 76 establecieron los campamentos definitivos cerca de Tinduf, Argelia. Desde allí organizaron la guerra contra Marruecos y Mauritania. En 1979 Mauritania se retiró. Marruecos ocupó también su zona y la guerra se convirtió en un enfrentamiento directo entre el ejército marroquí y el Frente Polisario. En 1982 la República Árabe Saharaui Democrática fue admitida como Estado miembro de la Organización de Países Africanos y desde entonces más de 70 naciones del mundo han reconocido la existencia de ese Estado, pero siguió la guerra hasta 1991. Ese año se declaró un alto el fuego total y comenzaron las negociaciones controladas por la ONU para crear un plan de paz y hacer un referéndum sobre la liberación del Sáhara Occidental. Hoy en día continúa el alto el fuego, siguen las negociaciones, pero todavía no hay un referéndum. El enfrentamiento trajo como principal consecuencia la división del Sáhara Occidental en dos partes: la zona ocupada, controlada por los marroquíes, y la zona liberada, controlada por el Frente Polisario. Un muro vergonzoso de 1.600 kilómetros permanece en pie como símbolo de esa división. Es un monumento en honor a la estupidez humana. Han acabado por poner fronteras físicas en medio de la nada.